Bien, buenas noches. El que habla es el alumno Eric Reyes Flores, alumno del curso de complemento de matemática aula 274. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer de manera individual, visto que durante el ejercicio del ciclo, desarrollo del ciclo, durante este semestre, lo he ejecutado lo he presentado solo todas las actividades y los resultados. Así que sin más preámbulo, esto voy a explicar de manera sintetizada el desarrollo de este examen final de matemática. Dentro del enunciado nos brindan tres datos importantes. Uno que son los ángulos de diferente inclinación, tanto de 10 grados y 15 grados. Luego también nos dan la altura aproximada de 1.5 metros de la rampa. Entonces, bajo esta figura nos preguntan qué forma geométrica se observa en la imagen lateral de la rampa, es decir, las partes de los costados de las barandas frente a la perpendicular o a la diagonal de la proyección de la base hacia el corte lateral. ¿No? Visto que esto también tiene unos datos que incluye el ancho mínimo también de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, así que en el ítem 1 nos pregunta, ¿no?, ¿qué forma geométrica se observa en la imagen lateral de la rampa? Nos pide graficar y escribir todos sus elementos con sus respectivos valores, fundamentando cada proceso. Dentro de ello, de esta figura, vamos a graficar y a la vez vamos a describir cada uno de sus elementos. En esta figura mostramos ya de la imagen, acá lo proyectamos en una imagen 2D, donde el plano rectangular inclinado viene a ser la rampa en sí, desde la base hasta el corte transversal de cada uno de ellos, donde también nos muestra otro tipo de figuras, que es un rectángulo. Posterior a estas proyecciones, tanto en la parte de la altura y la base, con la proyectada referente al base y al corte transversal, tenemos que también nos muestra una figura de un triángulo rectángulo. Bajo esta perspectiva y bajo estas especificaciones, la forma geométrica lateral de esta rampa, de esta figura, de esta rampa, viene a ser un triángulo rectángulo. Siguiente explicación, el ítem número 2, nos muestran también una serie de preguntas donde nos dice, ¿no?, qué longitudes de la rampa según la altura presentada en la situación inicial, es decir, la altura presentada es 1.5 metros de las proyecciones, ¿no? Dice, cumplen las condiciones de la construcción de rampas. ¿No? Ya visto que también nos muestra el ángulo de inclinación de 10 grados, uno de los datos. Otro de los datos importantes también es el ángulo de inclinación a 15 grados. Y el otro dato también importante viene a ser la altura de la presentada en la situación inicial o en la situación anterior, que viene a ser 1.5 metros. Entonces nos dice, ¿no?, por qué, y también nos pide fundamentar matemáticamente. Este es en la A, ¿no? Bajo estas perspectivas y bajo estos enunciados, tenemos que la situación para resolver este tipo de problemas tener fundamentalmente la aplicación de las leyes trigonométricas. Ustedes preguntarán por qué el seno de un ángulo, ¿no? Y por qué no un cateto, perdón, por qué no una tangente o una cotangente. Fácil. Porque nos muestra, recordemos, que tenemos los datos, que son un ángulo de 10 grados, 15 grados y una altura de 1.5 metros. Entonces, si nos proyectamos bajo estos datos, tenemos que la altura, que viene a ser esta parte opuesta, y este viene a ser el ángulo tanto de 10 metros, perdón, de 10 grados o 15 grados, ¿no? Y tenemos la altura, que viene a ser el cateto opuesto al ángulo, que nos dice que es 1.5 metros. Y a la vez nos dan el ángulo de ese triángulo rectángulo, pero no tenemos pero nos pide cuánto es la altura de esa inclinación, de esa hipotenusa. Por lo tanto, pues decimos que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, visto que tenemos como dato el 1.5 metros, que viene a ser el cateto opuesto de ese ángulo.
No, bajo esto, en base a este sustento y a esta forma del seno, decimos lo siguiente. Dice, entonces nos pide calcular la hipotenusa de cada ángulo, tanto el seno de 10 grados y el seno de 15 grados. Al desarrollar y al poner los datos dentro de la fórmula ya presentada, tenemos que la hipotenusa del ángulo de inclinación de 10 grados equivale a 8.63 metros. De igual manera, reemplazando los datos ya brindados en la enunciado anterior, tenemos que la hipotenusa del ángulo de inclinación de 15 grados viene a ser 5.79 metros. Por lo tanto, la longitud de la rampa debe estar entre el siguiente intervalo, entre 8.63 metros y 5.79 metros. Esto considerando las especificaciones iniciales brindadas en el enunciado anterior. Procediendo con la explicación de este examen final de matemática, tenemos que en el ítem 3 nos muestran unas figuras angulares y con unas proyecciones o con unos datos o metros desde la base hasta el corte final, hasta el corte transversal, donde nos muestra un ángulo de inclinación de 45, de 37 y de 30 grados, cada uno con sus respectivos metrajes desde la base hasta el corte transversal. No, pero ¿qué nos piden acá? Nos piden encontrar la altura, a qué altura se encuentra el final de la escalera, visto que esta es una forma escalonada, porque esta forma escalonada nos muestra ángulos de inclinaciones y a la vez ángulos rectangulares, perdón, un triángulo rectangular, un triángulo rectángulo. Pero también dentro de este ítem, nos muestra un ejemplo de cómo han llegado al resultado, ¿no?, que nos pedía en la pregunta anterior. ¿Cuánto mide, a qué altura se encuentra el final de la escalera? En este enunciado nos muestra un ejemplo que da a conocer bajo el ángulo de tangente de 37.3 grados, ¿no?, que la altura es 22.85 metros. Bajo este ejemplo nos preguntan que, usando otro procedimiento, verifique si lo anterior, es decir, este ejemplo mostrado, este desarrollo que han realizado, es correcto o no, ¿no? Y nos pide fundamentar matemáticamente nuestra respuesta. Nosotros hemos sacado una conclusión de lo desarrollado, que el final de la escalera se encuentra a 18.08 metros de altura. Por lo tanto, dice, con otro método se verifica que los resultados anteriores son diferentes. Procediendo a desarrollar de manera responsable y de manera coherente, tenemos que desarrollar cada uno de estos ángulos de inclinación de manera independiente. Pero ¿bajo qué perspectiva o bajo qué fórmula o bajo qué tipo de criterio? Si bien es cierto, nos dan dos datos importantes. Uno, que es los ángulos propiamente dicho de las inclinaciones de que se muestran en la figura, y nos muestran también el metraje de cada uno de ellos. El metraje de cada uno de ellos en proyecciones homogéneas de 10 metros cada uno. Entonces, al tener estos datos del ángulo de inclinación y de la pendiente, tenemos que utilizar el seno, la fórmula o el seno de este ángulo. ¿Por qué? Porque nos piden el cateto opuesto, es decir, la altura de esta escalera, de qué altura se encuentra, altura que no conocemos. Pero tenemos, llamémoslo de esta forma, la hipotenusa, que viene a ser 10 grados de cada ángulo.
Entonces, como tengo estos dos datos importantes, digo que el seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Desagregando todo ello, como queríamos conocer el cateto opuesto, decimos que la hipotenusa que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de ese ángulo. Entonces tenemos que trabajar triángulo por triángulo, o mejor, o propiamente dicha, ángulo por ángulo, ¿no? En el triángulo 1 tenemos el cateto, algunos catetos adyacentes que vale 10 metros, y el seno de 30 grados. Entonces, bajo esta perspectiva te encontramos que el primer triángulo tiene una altura de 5 metros. El segundo triángulo tiene una altura de 6.01 metros. Y el tercer triángulo tenemos una altura de 7.07 metros. Ahora, realizando toda esta operación trigonométrica, encontramos que el final de la escalera se encuentra a una altura de 18.08 metros, totalmente diferente a lo mostrado en el ejemplo anterior con 22.85 metros. Nos preguntaremos por qué difieren los resultados. Porque cada uno de los ángulos es distinto y cada uno de los ángulos, ya sea un seno, un tangente, un cotangente, tiene diferente resultado. Y lo explicamos en el siguiente literal, en el literal B, donde nos preguntan, ¿es correcto el procedimiento inicial? Nos dicen sí o no, y por qué, y tenemos que fundamentar. Bajo esa perspectiva ya explicado en el literal A del ítem número 4, nos atrevemos a decir con los resultados obtenidos que no es correcto, porque en el ejemplo anterior se agrupó y sacó promedios de diferentes ángulos, que no es lo correcto. Lo ideal es trabajarlo ángulo por ángulo, visto que son diferentes datos en las tablas trigonométricas. Posterior a los resultados obtenidos, se efectúa la sumatoria obteniendo ese resultado final. La fundamentación matemática ya se explicó en el literal A del ítem número 4. Bueno, compañeros, amigos, profesor, eso sería la explicación, digamos, breve, una explicación resumida de cada uno de los ítems propuestos en este examen final. Espero poder, digamos, realizar una buena explicación de los enunciados de los ítems. Y no quiero despedirme sin antes agradecer bastante y infinitamente el aprendizaje y el desarrollo de las actividades de todos los cursos llevados en este ciclo académico. Agradecerle bastante por su tiempo y comprensión, y sobre todo las ganas de enseñarnos y seguir adelante. Muchas gracias y bendiciones. Hasta luego.